Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, nuestra jornada en el día de hoy. Estamos en este martes 1 de julio, este nuevo mes, queridos amigos. Nos acompaña la palabra de Dios, desde el libro del Génesis, capítulo 19, del 15 al 29. En aquellos días, los ángeles urgieron a Lot: anda, toma a tu mujer y a esas dos hijas tuyas para que no perezcan por culpa de Sodoma. Y como no se decidía, los agarraron de la mano a él, a su mujer y a las dos hijas, a quienes el Señor perdonaba. Los sacaron y los guiaron fuera de la ciudad. Una vez fuera, le dijeron: ponte a salvo, no mires atrás, no te detengas en la vega, ponte a salvo en los montes para no perecer. Luego le respondió: no, vuestro siervo goza de su favor, pues me han salvado la vida tratándome con gran misericordia. Yo no puedo ponerme a salvo en los montes, el desastre me alcanzará y moriré. Mira, ahí cerca hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme y escapar del peligro. Como la ciudad es pequeña, salvaré allí la vida. Le contestó: accedo a lo que pides, no arrasaré esa ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo allí, pues no puedo hacer nada hasta que llegues. Por eso la ciudad se llama La Pequeña. Cuando Lot llegó a La Pequeña, salía el sol. El Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Queridos amigos, entonces aquí nos está diciendo sobre la famosa destrucción de Sodoma y Gomorra. Es una expresión maravillosa, o es una narración, digamos, de cómo, queridos amigos, cae el fuego y el azufre también sobre nosotros. Es una forma de destrucción, ¿verdad? Pero y eso es justamente lo que nos quiere hacer reflexionar. Pero siempre la palabra de Dios es interesante. Dentro de esta misericordia de Dios, siempre ofrece la posibilidad a las personas buenas, las personas que tratan, que luchan, seguramente que no son los más santitos, ¿verdad? Lot, su mujer y sus hijas. Incluso aquí nos muestra también que la mujer de Lot no penaya dejando entonces dice: mira hacia atrás y pon algo y anilan de curiosa, pea o llevo leao mañase la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y al final dice, se queda convertida en estatua de sal. Bueno, todo esto, queridos amigos, es simplemente para enseñarnos a nosotros que dentro de nuestra historia de salvación somos nosotros los responsables de la destrucción de una ciudad. Somos nosotros los responsables de la destrucción de una nación y de un país. Somos nosotros los responsables de la destrucción de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra propia vida. Ari llega entonces en vez de que vamos hacia el lugar de la salvación. Porque mañana lo que Dios nos ofrece. De curioso oír. Justamente lo que pasa con la mujer, ¿verdad? De Lot, que se convierte después en estatua, dice, de sal. Pidamos esta gracia al Señor, escuchar y sobre todo ayudar para salvar más bien, en lugar de destruir a las personas, al mundo y a la creación del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.